Chicos, muy buenas tardes. Les comparto este video con la explicación de las generalidades de nuestro proyecto de aula y la explicación de nuestra próxima actividad o de nuestra primera actividad pertinente a este proyecto de aula que vamos a desarrollar durante esta asignatura en este semestre. Básicamente, pues en el día de hoy lo que vimos fueron las recomendaciones para las clases presenciales. Esto ya lo conocen en su mayoría, sin embargo se lo recuerdo. En caso de presencia de algún tipo de síntomas asociados al COVID-19, pues nos quedamos en la casa, reportamos ante bienestar o ante los docentes o ante los directores de programa. La idea es que si esto nos ocurre, pues en esa asignatura todos los estudiantes regresamos a nuestras clases virtuales por lo menos durante 2 semanas para tomar las debidas medidas de precaución y aislamiento para evitar el contagio del virus. Como tal, y ya se los comenté a sus compañeros, no vamos a tener una asistencia eh, como tal de decir si vino o no vino, pero sí será tenida en cuenta la asistencia de otra manera. ¿Y cuál es esa manera? Pues a través de sus avances de proyecto. Y en este caso, pues yo voy a estar pendiente de que todos cumplan con sus actividades académicas y no vamos a permitir que los estudiantes a final de cada corte vengan con el trabajo de todo el corte realizado en un solo momento. Entonces, para poder presentar los diferentes parciales debemos cumplir con por lo menos el 50% de actividades del corte. Es decir, con eso yo estoy verificando que ustedes han estado pendientes a sus clases de manera presencial y los que no están lo están haciendo de manera virtual, pues con eso están mostrando sus avances y demuestran que han estado pendientes a el desarrollo de su proyecto, independientemente de que no han asistido de manera presencial. Entonces, esa será la forma de verificar la asistencia en mis asignaturas. Así que no se descuiden y de esta manera pues tendremos en cuenta la asistencia a los estudiantes. Les recuerdo pues cuando estemos acá en la universidad el uso de las medidas necesarias para evitar el contagio del COVID-19, uso correcto del tapabocas, distanciamiento físico y vacunación. Creo que la mayoría del grupo ya debe estar superando los 20 años y ya estamos en esa etapa de vacunación. Pues es un bien que hacen ustedes y le hacen a toda la comunidad, entonces les recomiendo que cuadren su cita con su EPS y pues se vacunen. Igual si necesitan autorización, permiso, ningún profesor les pondrá inconvenientes para poder realizarlo. En cuanto al académico, pues tenemos una nueva observación y es básicamente que tampoco se permite que un solo estudiante sea el que siempre dé la cara por el proyecto. Entonces, en mi caso, en el momento que yo decida, que yo vea que de pronto algún estudiante no está presentando sus trabajos, sino que hay otro estudiante en su grupo que es el que está presentando siempre, en ese caso yo puedo o tengo la potestad, yo puedo decidir para determinada entrega quién es el estudiante que va a hacer la sustentación. Esto para mantenerlos, para motivarlos a que todos estén muy pendientes de lo que se está realizando en su proyecto de aula o en las diferentes actividades presentadas en la asignatura. Les recuerdo, este es nuestro link de Classroom, el código generalmente con el link es más que suficiente. Y pues en este caso tenemos un estudiante que aún no ha enviado su carta notificando que no va a asistir a las clases presenciales. Por favor la envía y para el resto pues su asistencia será tomada en cuenta de manera presencial. Es decir, si un día tenemos entrega y no asiste sin ninguna excusa, pues nada que hacer. Entonces les decía que les vamos a hablar un poquito acerca de nuestro proyecto de aula. Básicamente ese proyecto se llama Utensilios en Movimiento. ¿Por qué decimos movimiento? Porque está relacionado a los mecanismos que generan movimiento dentro de ese proyecto de aula. Nuestro objetivo obviamente es diseñar un utensilio o una familia de utensilios dependiendo pues lo que cada uno vaya a desarrollar que optimice las condiciones de trabajo en los diferentes tipos de cocina, es decir, que solucione una problemática. Estos utensilios deben ser
mecánicos y vamos a evitar, en este caso, usar utensilios con mecanismos eléctricos o electrónicos. No está permitido para esta asignatura ese uso. Vamos a trabajar exclusivamente con utensilios mecánicos manuales. Nuestro objetivo específico del proyecto básicamente es definir el tipo de cocina a intervenir. Hay diferentes tipos de cocina, entonces vamos a seleccionar un tipo de cocina. Vamos a definir y caracterizar al usuario al cual vamos a diseñar el utensilio y vamos a plantear una situación problemática y un problema específico dentro de esa situación para solucionar a través del diseño de ese utensilio de cocina. Pues, ¿cuál es el resultado del proyecto? Básicamente será el diseño integral del utensilio. Para eso vamos a ver los mecanismos, vamos a ver el manual de usuario, los planos técnicos, no digamos planos técnicos, digamos planos de producción. Los planos técnicos se encargarán de fabricarlos o de elaborarlos en la asignatura de manufactura 5. Entonces por acá serán solamente, digamos, los planos básicos de producción. Tenemos que tener claridad en cuanto a los materiales y los procesos de fabricación de nuestro objetivo. Al final vamos a hacer una entrega comercial. Esto fue una entrega del semestre pasado. Cuando hablamos de lanzamiento comercial, no se imaginen publicidad. Nos estamos simplemente limitando a hacer una infografía. En este caso podría ser publicitaria. ¿Para qué? Para tratar de condensar todos los pormenores del proyecto en un documento muy pequeño. Es decir, para que tengamos la capacidad de discernir qué información es relevante y cuál no. Entonces, para eso es que es la exigencia de un lanzamiento comercial a final del semestre. Básicamente yo seré su cliente y ustedes tratarán de venderme sus productos. ¿Cómo? A través de decir, profesor, usted es tal usuario, por ejemplo una repostera, y usted, o le vengo a ofrecer mi producto para que usted lo compre porque usted tiene esta problemática y nosotros a través de utensilios se lo queremos solucionar. Y ahí aprovechamos para ir mostrando las ventajas, la problemática y todo a través de una infografía y un lanzamiento o digamos una entrega de manera comercial. Vamos a tratar de alcanzar a construir prototipos de nuestro producto para comprobar su utilidad, su funcionamiento. Entonces eso pues todavía estaría en espera. Todo depende de cómo avancemos en la asignatura, pero la idea es llegar a construir estos prototipos. Hay que tener en cuenta que durante el segundo corte manejaremos un proyecto paralelo. Manejaremos dos proyectos durante el segundo corte. Un proyecto principal, que es este del que estamos hablando, y un proyecto, digamos, secundario, que será el diseño de mobiliarios mecánicos. Y en este caso también trataremos de hacer unos prototipos de estos mobiliarios. Pues esa será la entrega de nuestro segundo corte. Igual con el tiempo pues iremos conversando de cada una de esas entregas. Pero hay que mentalizarnos que durante ese segundo corte vamos a trabajar dos proyectos de manera paralela. Es decir, haremos entregas hacia uno y haremos entregas enfocadas hacia el otro proyecto. Entonces básicamente esas son las generalidades de nuestro proyecto de aula. Igual si tienen alguna duda pues me la pueden consultar. Y en cuanto a la actividad, a nuestro primer paso para desarrollar ese proyecto de aula es la contextualización. En este caso les pido que por favor formemos ya nuestros grupos de trabajo. Estos sí son los que van hasta el final del semestre. La recomendación es que sean 2 estudiantes, pero aceptamos máximo 3. Vamos a investigar los diferentes tipos de cocina que existen, los diferentes usuarios y los utensilios de cocina que existen de acuerdo a los tipos de cocina. Además de eso, pues todos los elementos que consideremos pertinentes. Vamos a evitar entrar en temas irrelevantes como por ejemplo historias de la cocina y todas estas cosas porque no tienen mucha importancia a la hora de desarrollar nuestro proyecto de aula. Entonces evitemos sobre todo esa parte de la historia de la cocina porque nos vamos a extender mucho en temas que no son de demasiada importancia. Esto para el próximo miércoles 25 de agosto, es decir, dentro de una semana.
debemos enviar o subir el material en el Classroom antes del inicio de la clase. ¿Qué vamos a entregar o cuáles son las pautas de entrega para ese día? Pues analizar los datos obtenidos de la investigación, seleccionar los diferentes elementos donde se enfocará nuestro proyecto de aula, es decir, tipo de cocina, utensilio, usuario o otra situación que ustedes crean pertinente. Ya tenemos que ir pensando, ya sabemos qué vamos a hacer, entonces vayamos pensando en hacia dónde. Por ahora la investigación es general, pero debemos ir enfocándonos hacia dónde vamos a dirigir nuestro proyecto. Entonces les recomiendo que por lo menos piensen, profesor, nosotros investigamos y después de la investigación, pues creemos que podemos trabajar, por ejemplo, cocinas industriales, o podemos trabajar X utensilio de cocina que usan tal tipo de usuario, y ahí pues ya poco a poco iremos desarrollando nuestro proyecto. La idea entonces para la próxima entrega, para el próximo ejercicio, es preparar un material audiovisual. Como saben, no les exijo un formato estándar, pueden hacer videos, animaciones, presentaciones, diapositivas, infografías, diagramaciones, lo que ustedes deseen, que simplemente les sirva de material de apoyo para exponer los principales hallazgos encontrados a lo largo de la investigación y el análisis de esos datos. Entonces, esto es lo que necesitamos para el próximo día miércoles. Igual si tienen alguna duda, pues ya saben, me la pueden comentar y yo estaré atento a solucionárselas.